Bueno, vamos a abrir la Biblia, ya se ha dado lectura a algunos pasajes del Salmo 105, que es donde voy a predicar en esta mañana. El título es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Está Dios en tu vida? ¿Está Dios en tu historia? Pero antes de entrar a la palabra, quiero recordar que ayer fue un día señalado, no solo por el calor que hizo, que fue extraordinario, sino porque también nuestro hermano David y nuestra hermana Ruth se casaron. Los primeros ahí de Alcázar, de Villa Manrique, bajo ese fuego, aparte del espíritu, el fuego de la Andalucía mediterránea, bueno, aquí es atlántica, pero prácticamente. Y fue un día de gozo, de bendición. Hoy también para mi familia es un día grande, porque tal día como hoy, hace ya unos años, no lo voy a decir cuánto, pero fuimos padres, yo padre y las madres. Un día como hoy. Así que ya ven. Bueno, es que todos tenemos una historia. ¿Amén? Bueno, todos estamos haciendo historia. Nuestra historia. Además, nuestra historia individual, personal, está insertada en una historia más global, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia. Y ahora, ¿está Dios en tu historia? Ese es el título, para que tomen nota. Y el Salmo 105 es un pequeño canto, una epopeya sobre el cuidado y la provisión de Dios sobre su pueblo. Porque cuando Dios está en tu historia, Dios cuida de ti. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos un cuidador. Hoy está muy de moda eso de los influencers, los influenciadores. Dios es nuestro cuidador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Amén. Y muchas cosas más. Así que esto es un breve repaso a la historia de Israel, pero no simplemente como la historia de cualquier pueblo, sino la historia de Israel con Dios en medio de su historia. Porque Israel sin Dios no es nada. Y nosotros sin Dios tampoco somos nada. Sí, seremos seres humanos, seres a imagen de Dios, pero nuestra vida habrá perdido su propósito, su porqué. Comienza el Salmo, como ya se ha leído, pero vamos a volver a leer, diciendo: alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en tu santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordad las maravillas que él ha hecho, y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vuestra descendencia, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Nosotros somos los descendientes espirituales de Abraham, que lo dice la palabra. Cuando leemos un texto bíblico es importante fijarse, yo vengo diciendo esto siempre, porque tengo que enseñar a la iglesia cómo se lee la Biblia. Hay que fijarse en las preposiciones, hay que fijarse en las conjunciones, hay que fijarse en los verbos, en los sujetos. Aquí hay un montón de verbos y todos tienen que ver con algo único: la adoración, la alabanza. Dice alabar, proclamar las grandezas de Dios, invocar. ¿A quién invocamos nosotros? ¿A quién clamamos cuando tenemos necesidad? ¿Verdad? Dice cantar. Cantar, la Biblia habla del cántico nuevo porque no es simplemente cantar. No
No es simplemente cantar, canta mucha gente. Pero es cantar con un espíritu diferente, es cantar, ¿verdad?, con una actitud, porque todos estos verbos, al final, hablan de actitudes, o de una actitud que el creyente tiene que tener. Nosotros nos enfrentamos a la vida, nos enfrentamos a la historia nuestra, cada uno la suya, con una actitud distinta. Por eso el cántico es nuevo, porque la actitud es distinta. No es para disfrutar de la melodía, no es para disfrutar del ritmo, no es para disfrutar del hecho de que, bueno, que estamos en esa manera. Es simplemente porque entramos en la presencia de Dios, sentimos que Dios está aquí con nosotros. Habla de hablar, de proclamar, habla de alegrarse, el gozo del Señor. Y dice, gloriaos también, glorias de cada uno. ¿Y qué es gloriarse? No es hacer alarde de nada. Porque no tenemos motivo para hacer alarde de nada. El gloriarnos es montarnos en la gloria de Dios, como si fuera un tren que pasa y nosotros nos subimos a él para llegar a un destino glorioso. Aleluya. Eso es gloriarnos, entrar en la gloria de Dios. Cuando vienes al culto, ¿qué haces? ¿Entras en la gloria de Dios o estás en tus pensamientos, tus dolores, tus incomodidades, el calor, el frío? Gloriarnos es entrar en la dimensión de la gloria de Dios. Porque nos gloriamos en Dios, ¿no es cierto? No nos gloriamos en nosotros mismos, porque dice la palabra que gloriarse en sí mismo es una estupidez. No es gloria, es fantasía. Dice buscar. Lo repite, buscar a Dios. Buscar. La gente busca cerca en el bosque, ¿verdad? Lleva ciertos perros para descubrir dónde están las trufas, que son valiosísimas, ¿verdad? A mí me gusta, yo no pagaría un centro pero vale muchísimo dinero. Y buscan los tesoros. Hay gente que se llaman cazadores de tesoros y se sumergen en las aguas y suben montañas y entran en cuevas y escarban la tierra buscando tesoros. Nosotros debemos buscar a Dios. Y está, dice la Biblia, que no está ni en el fondo del mar, ni arriba, no, está cercano a los que le buscan. Y la solución a todos los problemas es buscar a Dios. Yo no tengo recetas pastorales para aplicarles a los hermanos cuando vienen, que tienen un problema, pero tengo una solución bíblica que es buscar a Dios. Busca a Dios. Cuando tú buscas a Dios y dejas que Dios te hable, y dejas que Dios te guíe, y dejas que Dios te ilumine, y dejas que Dios tome el control de tu vida, tus problemas encuentran respuesta y encuentran solución. ¿Ven? Dice también recordar. Por eso está escrito este salmo, para que el pueblo de Dios recuerde las cosas que Dios hizo. Si estás comenzando tus caminos en el Señor, estás viviendo cosas que Dios está haciendo hoy. Seguramente miras hacia atrás y también en tu vida sin Dios, Dios tuvo algo que ver. Te guardó de algo, te protegió, te guió a que le conocieras. Pero si vamos andando ya en el Señor y, como ha dicho Eliasib de manera muy fina, diciendo en mi edad, ¿verdad? No sé, en mi edad, ya superado ciertos años, yo recuerdo las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Recuerdo, como he dicho antes, incluso antes de ser cristiano, las ocasiones en que yo creo que la mano de Dios estuvo allí para preservar mi vida. Y las cosas que Dios encaminó para que yo le conociera. Mi testimonio muestra cómo Dios me guió cierto día, que yo tenía que ir siendo jovencito de 17 años,
sí, 17, 18 años. Me dirigió al seminario, lo que era el seminario diocesano de Sevilla, donde hoy está la Junta de Andalucía, porque en los jardines había acampado unos Boy Scouts. Y yo tenía que ir hasta Alcoya con otro mayor que yo a dirigir un campamento. Y allí esos Boy Scouts fuimos un rato, nos saludamos, intercambiamos insignias, gestos, direcciones, y se acabó y nos fuimos. Y con el tiempo, uno de esos chavales que se contactó conmigo se convirtió al Señor en Francia, porque eran franceses. Años más tarde, 2, 3, 4, 5 años. Bueno, 2 años, creo que. 17, 19, 2 años. Y ese chico que me dio testimonio, fue el que me guió al Señor con toda la familia, etcétera, etcétera. ¿Habría yo conocido al Señor al no haber contactado con ese chaval? Pues igual sí, porque Dios siempre guía. Pero esa fue la guía del Señor. Y después de una historia, vamos viendo las cosas que Dios ha hecho. Piensa tú en tu historia. Todos tenemos historia. Piensa en ella. Y reconoce al Señor en ella. No lo hacemos muchas veces porque vamos tirando para adelante con una rutina diaria, la presa, el transcurrir de los meses, ya hemos pasado la mitad del año. Y ya sabes, cuando llega agosto, Navidad está ahí a 2 pasos. Y después el otro año. El otro año. Y así continuamente. Yo he llegado a 71 de esta manera. Dios está en tu historia, debe estar. Recordar. Porque cuando recuerdas, yo tengo que pensar en una cosa, a veces a mí la fe me falla. Vienen mis dudas, como creo que todos tenemos. Y tengo que rebobinar y pensar, y otra vez volver a cuando me convertí, aquella noche, el milagro que hizo Dios, la transformación que Dios obró en mi vida, y todas las cosas que Él ha estado haciendo a través de los años. Y mi fe se fortalece. Así que, hermanos, la introducción del Salmo. La actitud del creyente es muy importante. La actitud que tenemos frente a la vida, frente a nuestra historia, pasado, presente y futuro. En segundo lugar, a partir del verso 7, que dice: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Fíjate en los distintos sustantivos que hablan, ¿verdad?, de los juicios, pactos, palabras, etcétera, de parte de Dios, porque todos tienen un sentido. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros, todo estaba en su contra, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara. Gracias, Señor. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a sus profetas. Qué tremendo, ¿verdad? Es que si Dios está en tu vida, si Dios forma parte de tu historia, está bajo su cobertura. Amén. Aleluya. Diga gloria a Dios otra vez, porque lo merece. Amén. Y aquí habla de juicios, de pacto, de palabra, compromiso, ¿verdad?, de juramento, de decreto. Es que la palabra de Dios tiene poder, es que la palabra de Dios es autoritativa. Cuando Dios dice, se cumple.
Dijo Jesús, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que decir el nombre. O dicen, y es bastante lógico que hubiera dicho, sal fuera. Hubieran salido fuera un montón de muertos. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro revivió. Palabra, juramento, decreto. Todavía dudamos de las promesas de Dios. Bueno, será para mí. Bueno, será verdad. Será para otro tiempo. Si buscas a Dios, si tienes comunión con Dios, Dios te habla. Dios habla en la Biblia, pero Dios te habla al corazón también. Y hay palabras que uno las lee y de pronto como que Dios te dice, esto ahora mismo se va a cumplir en ti. Cuidado, esa distinción que algunos hacen entre logos y rema es falsa. Logos y rema es lo mismo en griego. Exactamente igual, sinónimos. Pero sí, la palabra de Dios la palabra está ahí, es tan valiosa una como la otra, pero cuando Dios también te dice, esto es para ti ahora mismo, entonces eso no es que sea un rema, es un rema y es un logo. Es una promesa que Dios te está haciendo para este momento, porque la palabra de Dios está viva. No es simplemente un registro de dichos, de mandamientos, de anécdotas. No, la palabra de Dios está viva. Entonces, esa palabra general que está ahí hoy, Dios la puede hacer real para ti. Porque hay muchas de estas promesas que pues eran para los judíos, eran para esto, para el otro, pero cuando Dios utiliza un versículo de esto, una palabra de esto, para inspirar tu fe, para fortalecer tu fe, entonces agárrate a la promesa de Dios. Y cuando Dios da un decreto, piensa que en el mundo será capaz de contradecir el decreto de Dios. Nada. Nadie, ni Satanás. Ahora Satanás te va a convencer o va a tratar de convencerte de que el decreto no tiene efecto, de que el decreto está caduco, de que el decreto es imaginación tuya. Te va a tratar de convencer de muchas cosas. Es el padre de mentira. Así como Dios es el Dios soberano, el diablo es el padre de todas las mentiras. Y si te crees las mentiras del diablo, pues la palabra de Dios pierde su efecto. No de por sí, sino por ti y por mí. Entonces las promesas a las distintas generaciones, Él hace promesas a las distintas generaciones acerca de su heredad, de las riquezas de Dios, de la vida abundante que habla Jesús, vida abundante en Cristo. Y Él prometió a Abraham, pero también prometió a Isaac, y también prometió a Jacob, y prometió a todas las generaciones siguientes. Nosotros formamos parte de un movimiento, de un avivamiento mundial que se llama pentecostalismo, que se inició al iniciarse el siglo XX, y que pues ha ido avanzando, y pertenecemos a esta generación de hoy. Yo ya, ¿verdad? Y algunos como yo, pues casi a la anterior. Claro, tenemos que ceder ahora el testigo a la nueva generación. Pero las promesas de Dios son para todas las generaciones. Amén. No solo el avivamiento era para los de la calle Azusa, ni para los de, por ejemplo, el avivamiento del país de Gales, o el avivamiento de Brasil, o el avivamiento, ¿verdad?, de cualquiera de los países que tú quieras. Dios es el mismo, pero no se mueve de la misma manera en todos lados. Y si Dios se movió en tal lugar de una forma, no quiere decir que aquí tiene que ser igual. Nosotros seres humanos queremos copiar. Las copias, ustedes saben, no valen. Una copia de un billete de 500 euros no sirve, ni siquiera de 5 euros. Entonces las copias no valen. Lo que Dios hace, que viene de Él y que es genuino, sí vale. Y hay una cosa que a mí me gusta, me llama la atención, porque resalta aquí y dice que cuando ellos eran pequeños, cuando eran pocos, cuando era un clan, una tribu,
unas cuantas personas, pero con esas cuantas personas Dios tenía un plan. Un plan. Entonces a veces nosotros nos fijamos en los pocos que somos. Ahora tenemos hoy disminuido porque la boda de ayer acabó tarde y evidentemente muchos de los que fueron a la boda no están hoy aquí. Otros están de vacaciones. Pero Dios no se disminuye porque nosotros seamos menos. Amén. Dios no se encoge en estos cultos, hermano. La bendición va a ser menor porque somos pocos. Bueno, pues, la bendición, Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Allá, aquí y acullá. Dios es el mismo. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia. Depende de nosotros, depende de nuestra fe, depende de nuestra actitud. Nosotros somos los que empequeñecemos a Dios, no porque lo podamos empequeñecer, sino los resultados, la bendición, porque lo limitamos. Tantas veces yo he escuchado, Dios no puede hacer eso, Dios no puede hacer eso, pero ¿cómo un creyente pentecostal puede decir, Dios no puede hacer eso? Claro, se referían a otras cosas, como yo qué sé, no lo entiendo. Dios puede hacer, claro que puede hacer. Lo único que dice la palabra es que Dios no puede mentir, eso no, porque Dios es verdad. Entonces, ¿verdad? Inicios humildes. Además, no solo humildes, pocos, sino que además estaban en tierra ajena. Eran extranjeros. Ya sabéis, los extranjeros, aquí tenemos algunos que se han asentado con nosotros y las cosas que han tenido que pasar y que siguen pasando, las dificultades, los obstáculos, a veces humillaciones, muchas cosas. Menos mal que como miembros de la familia de Dios, eso es secundario, porque somos extranjeros a lo mejor ahí fuera, pero pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del cielo, que no hay ciudadanía mejor que esa, ni la de los Estados Unidos, ni la del Reino Unido, ni la de ningún país, la de los Emiratos Árabes Unidos, ninguna de esas ciudadanías se equipara a la ciudadanía del cielo. Gloria a Dios. Y tenemos protección asegurada. No toquéis, dice Dios, no toquéis, dice Dios, a mis ungidos. Ni hagáis mal a mis profetas. Es una promesa que yo me apropio, porque soy ungido de Dios, como tú también. Todos. Dice la palabra de Dios en la carta de Juan que todos hemos recibido la unción del Santo. Amén. La unción no es saltar. La unción no es gritar. La unción no es aspaventar. La unción es que la presencia de Dios está en tu vida. Esa es la unción. En tercer lugar, si vamos ahora a la siguiente estrofa, trajo hambre sobre la tierra, fíjate. Trajo hambre sobre la tierra. Es una manera de hablar también. Pero el hambre llegó a la tierra porque Dios lo permitió. Y cortó todo sustento de pan. Envió, y esto es que Dios empieza a intervenir. Las circunstancias llegan. Vino la pandemia. No sabemos lo que va a venir, pero sepas que Dios tiene su plan por encima de todo. Y en esas circunstancias terribles, generalizadas en el mundo de entonces, del Oriente Medio, hambre, carencia de sustento, pero tiene un plan. Y envió a un hombre delante de ellos. Está hablando del pueblo, o sea, de la tribu, del clan, de los poquitos, de los extranjeros. Envió a José, que fue vendido como esclavo. Las historias de Dios son raras. Se sirve no de un rey, sino de un esclavo. De un miserable
que es como lo consideraban. Un don nadie, un don nada, un esclavo. Pero ese esclavo estaba en las manos de Dios. Y tú te puedes considerar lo que tú quieras. Puedes tener, ¿verdad?, un concepto de ti mismo muy escaso, pero sepas que si tú estás en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Envió a un hombre delante de ellos que fue vendido como esclavo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. Fíjate tú y fíjate bien. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. Está ahora hablando del rey de Egipto, no de Dios. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Gloria a Dios. Dios dirige la historia. Dios dirige tu historia si tú le dejas. Pueden venir a tu vida circunstancias negativas de todo tipo, pero esas circunstancias negativas puede ser que estén preparando un futuro glorioso. Amén. Porque la escuela de Dios es la mejor escuela del mundo, pero nos suena rara. Porque a veces Dios se sirve de lo negativo para conseguir lo positivo. Dice la hora. Sí, fue vendido como esclavo, lo encadenaron, fue a la cárcel, lo acusaron de falsamente. Tantas y tantas cosas. La vida de José llegó a ser miserable, lo vendieron hasta sus propios hermanos por envidia. O sea, yo me imagino la vida de José. Si viviera en los tiempos actuales, pues tendría una depresión terrible. Digo porque en aquel tiempo lo de la depresión no sabía ni lo que era. Se vivían las circunstancias, pero nadie hablaba que estoy deprimido. Podemos tener la peor de las depresiones, como sería lógico que José la hubiera tenido. Me han traicionado mis hermanos, me han vendido, soy esclavo, encima para colmo me acusan de algo que no he cometido, me meten en la cárcel. ¿Qué futuro tengo? Imagínate a José allí en la prisión, noche tras noche, noche tras noche, y pensando en su vida y diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que mi padre me enseñó? Y esas promesas y esos sueños. Podía decir, todo esto es mentira. Esto es una ficción. Pues nos podemos identificar con él, pero lo importante, cuando llegó la hora, y ese versículo lo tengo yo subrayado, hasta la hora en que se cumplió su palabra, y la palabra de Dios se cumple, hermanos. La palabra de Dios se cumple. A veces tardan años. Dios te hace promesas, Dios te muestra cosas y tienes que tener la suficiente paciencia, porque esa es la escuela de Dios, es la escuela de la paciencia. Es la escuela del sufrimiento, pero con un sufrimiento con sentido, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del sufrimiento? Que aprendamos. Que aprendamos. Dice Hebreos, refiriéndose a los sacerdotes, ¿verdad?, que ellos eran hombres como los demás y que se trataba, eran imperfectos. Eran imperfectos. ¿Y por qué eran imperfectos? Porque si fueran perfectos, nunca entenderían ni comprenderían a la gente a los que servían. Yo en uno de mis libros digo que Dios nos libre de los pastores perfectos. Claro que sí, porque un pastor perfecto no soportaría a nadie. Todos serían pecadores, todos serían personas sin futuro. Pero como somos imperfectos, dadle gracias a Dios, podemos entender que vosotros también lo seáis. La empatía, que se llama. Me puedo poner en tu lugar, porque cuando tú estás sufriendo, yo ya he sufrido también. Y el sufrimiento enseña, es una escuela. Así que nunca rechaces el sufrimiento.
No por el sufrimiento en sí, el sufrimiento en sí no tiene no es nada bueno, pero te enseña. Y es la manera de aprender en la vida. Y José aprendió, Dios lo probó. Pero cuando llegó el momento, pasó de la prisión a lo más alto. Dios le dio una oportunidad. No fue automático. Tuvo que ejercer su fe y tuvo que ejercer su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Interpretar sueños. Y como él bien dijo, no soy yo, sino Dios el que me revela, como a Daniel. No soy yo el que interpreta los sueños, no es mi sabiduría, no es que tenga yo una capacidad especial humana en mi cerebro para interpretar los sueños. Es que Dios estaba con él. Amén. Y se cumplieron todas las cosas. Y José fue pieza clave en la formación del pueblo de Israel, porque preservó la vida de esa tribu, de ese clan, de ese poquito de hombres y mujeres, para que el plan de Dios pudiera seguir desarrollándose. Y ahí tenemos a Dios dirigiendo la historia. Después entró Israel en Egipto, gracias a José, gracias a Dios que usó a José, que lo envió por delante. Y Dios hace muchas cosas, lo que pasa es que no las entendemos. No las entendemos hasta que Dios las saca a la luz. Y entonces, mira por dónde. Esto que para mí era un sufrimiento, que era una cosa que yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Qué me está pasando esto? Y ahora resulta que gracias a eso Dios hace algo grande. ¡Qué maravilla! Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera. Esos pocos se multiplicaron, pero además se multiplicaron en gran manera. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo. Otra vez, los planes de Dios que no entendemos. Pero ¿por qué tenían los egipcios que aborrecer a los israelitas? Pues estaba en el plan de Dios. Y para que contra sus siervos pensaran mal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa tribu multiplicada era simplemente un montón de gente, pero no era una unidad de gente. Como aquí, cuando lo hemos dicho muchas veces, aquí podemos estar un montón de cristianos y no estar unidos, no tener un culto unido, sino que cada uno se entiende con Dios, pero el pueblo de Dios tiene que estar unido. Las identidades se forman frente a otras identidades quizás contrarias. Entonces, frente a ese pueblo egipcio, que era lo más avanzado de su época, el pueblo de Israel empezó a darse cuenta de que no eran simplemente personas sueltas o familias sueltas, sino que formaban un todo. Porque la familia de al lado, además de tener ancestros comunes, ahora estaba sufriendo junto con esta. No hay cosa que una más que el sufrir juntos. Pasar dificultades juntos. Une de una manera extraordinaria. Entonces empezaron a sentir, dice, bueno, pues parece que somos algo. Y empezaron a sentirse pueblo. Porque Dios tenía que constituir no un conjunto de personas o de familias o de tribus o de clanes, sino tenía que crear una nación en su plan, en su historia. Porque esa nación tenía una misión que cumplir. Una misión. Entonces en Egipto ese aglomerado de familias, de tribus, de clanes empieza a juntarse y a crearse un cemento entre ellos. Y aparece Moisés. Aparece Moisés, ¿verdad?
Israel se constituye como pueblo, se forja en el dolor y ahora la mano de Dios levanta líderes. Son fundamentales. La iglesia necesita liderazgo, tu familia necesita liderazgo. Cuando los líderes abdican de su liderazgo, el pueblo se desparrama. Decía Jesús, un pueblo sin pastor, ¿verdad? Cuando no hay pastor, las ovejas se dispersan, porque no saben a dónde ir, no saben a dónde llegar, no hay quien los guíe. Y Dios levanta líderes como Moisés, como Aarón. Y dice ahora, envió a su siervo Moisés. La palabra enviar en la Biblia es muy importante. El Nuevo Testamento, continuamente, Jesús en el Evangelio de Juan, una de las palabras claves de Juan es enviar, enviado, envió. ¿Por qué? Porque cuando hay un envío, no solamente se despide a alguien, se le envía con una misión. Hay un objetivo, un propósito que cumplir. Y tú y yo tenemos que sentirnos enviados de Dios. Nos ha enviado a este mundo a predicar el Evangelio. Nos ha enviado, ¿verdad?, con misiones, cada uno la que Dios le haya mostrado. Pero también el envío es importante. Y cuando acabamos el culto aquí, salimos enviados allá afuera a dar testimonio del Dios vivo. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Esa tierra de Cam es Egipto. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Moisés y Aarón obedecieron. Ya sabéis que Moisés puso muchas pegas, pero Dios se las resolvió todas. Y le dijo, yo te envío y tú vas. Y ese es el mandato para nosotros también. Podemos tener excusas, podemos decir muchas cosas, pero Él nos envía. Volvió a sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas y hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y se comieron toda la hierba de su país. Devoraron el fruto de la tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Son las plagas de Egipto. Porque el faraón estaba endurecido y no quería dejar salir a esa nación que Dios había formado. Y los egipcios tenían muchos dioses y todos relacionados con estas cosas, con las aguas, con el trigo. Y Dios atacó a sus dioses para demostrarles que sus dioses eran falsos, que no tenían poder. Y ya lo último, atacó a su fuerza principal, que eran los primogénitos, la herencia. El heredero de Faraón murió. Los herederos de todas las familias murieron. Los israelitas se salvaron porque creyeron a lo que Moisés les dijo. Y con la sangre de ese cordero que representa a Cristo, cubrieron las puertas de sus casas para que el ángel del juicio pasara de largo. Así que la mano poderosa de Dios interviene en tu vida también. Esto es un ejemplo. Es recordar la historia de Israel para recordar que Dios está vivo, que Dios está aquí, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, a ver otra vez, si Dios con nosotros, gloria a Dios. Y los versos finales 37 al 42... Después lo siguiente, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran, de que se fueran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo, abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Amén. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Lo que Jesús nos prometió está asegurado.
Yo he venido para daros vida abundante. Vida abundante. El diablo es ladrón, salteador y ha venido para robaros la bendición, pero yo he venido para daros vida abundante. Así que en esta liberación final hay provisión, plata y oro. Dios te va a suplir. Si Él quiere te hará rico, pero si quiere, porque muchas veces la riqueza es nuestra ruina. Pero Dios quiere también que entre su pueblo haya ricos. ¿Para qué? Para que esos ricos bendigan al pueblo de Dios. Pero como mínimo Dios te asegura provisión. Provisión. Los israelitas salieron de Egipto y los egipcios tenían tantas ganas de que se fueran después de tanta cosa que habían traído. Anda, Iro, y te doy dinero y te vas. Y le dieron plata, le dieron oro, y salieron. Después se arrepintieron y el faraón mandó a destruirlos. Pero ya sabemos lo que Dios hizo. Les abrió el mar. A veces cuando estás delante de un obstáculo, muros, hoy hemos cantado de muros, infranqueables, cayeron los muros de Jericó, se abrió el Mar Rojo. Dios abre caminos donde no hay camino, dice la palabra. Ríos en el secadal. Gloria a Dios, es que Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Y yo me alegro recordando muchas de las maravillas que Dios ha hecho conmigo, con mi familia y en la iglesia. Hay provisión, hay sanidad, sanidad, lo dice ahí. Dios guardó y no enfermaron. Tuvieron victoria sobre sus enemigos. Proveyó de una nube. Ayer nos hubiera venido muy bien una nubecita por allí donde estábamos, ¿verdad? Pero esa nube les cubría del calor del día en el desierto, ¿verdad? Qué maravilla una sombrita. Ayer lo que hacíamos era buscar una sombrita donde lo hubiera y allí había los grupitos en sombritas desparramadas. La sombra de Jehová te cubrirá. Aleluya. Pero por la noche, que hace mucho frío en el desierto, es curioso, por el día te mueres de calor y por la noche te mueres de frío. Mandó un fuego, una columna de fuego. Los iluminaba y los calentaba. Y cuando la nube se movía o la columna de fuego se movía, los guiaba por el desierto. Todo eso hoy Dios lo hace de otra manera, pero lo hace. Lo hace. No te quepa duda, les dio alimento de distintas maneras, pero le dio un alimento fijo, que era el maná, alimento del cielo, que también representaba, como sabemos por San Juan, al pan de vida que es Jesús. Y les dio agua. En el desierto no hay agua, por eso es desierto. Y de una roca Dios saca agua. El agua es imprescindible para la vida. Tú puedes llevarte sin comer muchos días, pero sin beber no más de 2 o 3, porque te mueres, porque somos agua. En un 60% nuestra naturaleza física es agua. Somos polvo mezclado con agua, por eso somos barro. El agua es necesaria y representa no solamente lo físico, sino también la sed emocional, la sed espiritual, porque como hechos a imagen de Dios necesitamos, dice el libro de Eclesiastés, que Dios puso en nuestro corazón eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Puso en nosotros algo que no se puede medir con termómetros, ni con metros, ni con ningún sistema técnico de medición, porque es algo impalpable, tiene que ver con la vida espiritual,
Dios puso en el corazón del ser humano eternidad y por eso hay tanta frustración ahí afuera, porque si no tienen a Dios hay frustración, si no tenemos a Dios hay frustración. Cuando tú como cristiano te sientes frustrado, matemáticamente está faltándote Dios, está faltándote Dios, porque es el que llena, es el que sacia, es el que hace que te sientas realizado. Si te sientes así, busca a Dios, buscadle. Era la indicación inicial. Busca a Dios porque te falta Dios. Se te está agotando el depósito. Agua que sacia la sed. Porque Dios es fiel y cumple. Y por último, sacó a su pueblo con gozo. Es decir, culminó la liberación. Culminó la liberación. Lo sacó de Egipto. Con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y no solamente los sacó de Egipto, es que les dio una herencia. Dice, y les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Es decir, los sacó, les dio una heredad, pero no para decirle, bueno, a partir de ahora disfrutad y haced lo que os parezca. No, Señor. Les dio una heredad para que guardaran sus estatutos, para que vivieran, ¿verdad? Siendo una nación con leyes, con principios muy avanzados, con una ética, y la vida cristiana es así. El Señor nos ha salvado por gracia, sin mérito alguno. Nos ha sacado y nos ha entregado una heredad, pero dice ahora, tienes que vivir en el Espíritu, tienes que producir los frutos del Espíritu, tienes que vivir como Dios manda, como es digno del Evangelio, como es digno del Señor Jesucristo, como es digno de Dios, viviendo en sus leyes. Y gracias al Señor, por eso podemos gritar ahora aleluya, que cuando yo diga vais a gritar conmigo aleluya. Pero ¿por qué? Porque no depende de nosotros, sino que depende del poder de Dios, es fruto del Espíritu, no lo produces tú, lo que tú y yo podemos producir es malo, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, los frutos salen solos. Así que a la de una, a la de dos y a la de tres, aleluya, amén, que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, tus salmos preciosos que nos enseñan. Toda la doctrina está ahí, en los salmos, Señor. Haz que esta palabra arraigue en nuestros corazones y produzca fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el momento de cerrar, vamos a orar por los enfermos, los músicos aquí detrás. Bueno, gloria a Dios, Padre, en tus manos ponemos a nuestros enfermos, a José, a Loli y a los que no pudiendo estar aquí están en sus casas. Pedimos, Señor, que sigas guardándonos de las contaminaciones del COVID y de cualquier influencia negativa que por ahí esté circulando. Nos apropiamos del Salmo 91. Cúbrenos con tus alas, Señor, y que ninguna mortandad de esas que andan por ahí ocultas pueda tocar tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cantamos y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Pedimos también por los que están fuera, por nuestros hermanos que nos siguen por internet. Sigue bendiciendo a todos y a cada uno de tu pueblo. Tengamos una semana bendecida donde tú seas el centro. Y permítenos, Señor, hablar a alguien, orar por alguien, Señor, proclamar tu nombre en el nombre de Jesús. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.